Hola amigos, soy Ernesto Ugarte y estas son las primeras palabras que salen de este canal, así que sean todos muy bienvenidos. Estoy motivado a iniciar este proyecto porque quiero ser un agente comunicador del mensaje del Evangelio para un tiempo especial como el que estamos viviendo. Estamos pasando por una verdadera crisis de la civilización occidental que repercute hasta en los últimos rincones del globo. Son tiempos de grandes y veloces cambios a todo nivel y parece que todo lo que alguna vez consideramos seguro se está tambaleando. Muchos cristianos ya han advertido en todo esto signo de que el fin de nuestro mundo se aproxima y que la segunda venida de Jesucristo está a las puertas. No faltarán oportunidades en los próximos videos en que recurramos a las profecías bíblicas en busca de señales al respecto y ver efectivamente si estamos tan cerca como dicen algunos o hay señales que todavía deberán de cumplirse. Por ahora, lo más importante y urgente es que conozcamos bien el mensaje del Evangelio, pues en él se encuentra la clave para poder estar dignamente de pie el día en que Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, venga a buscar a los suyos. Partámonos haciendo una pregunta. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que hay que volver a proclamar en este momento tan especial por el que está pasando la humanidad? Ese mensaje está contenido en la Biblia y se halla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo está en forma de figuras, de símbolos y profecías para un futuro que entonces, cuando fue escrita, aún no había llegado. Y en el Nuevo Testamento está de manera mucho más explícita porque cuando se escribió ya se había alcanzado el cumplimiento de las señales que lo anunciaban. Hay un texto del Nuevo Testamento que es muy explícito al respecto. Se encuentra en el Evangelio de Juan y está inmerso en el contexto de una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, un connotado miembro del grupo religioso de los fariseos, los que se caracterizaban por su apego a la observancia estricta de la Torá o ley de Moisés y a un conjunto de reglamentos, la llamada tradición de los ancianos. Ellos consideraban que era la observancia estricta de estas leyes y tradiciones lo que los constituía en hombres justos delante de Dios, que por medio de este particular estilo de vida religiosa eran aceptados por Dios y que el juicio divino no los condenaría. Por sentirse justos y aceptados por Dios, era fácil que experimentaran un no disimulado orgullo espiritual, un autoconvencimiento de ser superiores y por ende tenían la propensión a juzgar severamente a los demás, a aquellos que no seguían su práctica religiosa y su estilo de vida. Si esta descripción corresponde a la de los componentes de una secta judía de los tiempos de Jesús, desgraciadamente también describe a algunos que hoy en día se dicen cristianos, pero que con su legalismo y moralismo religioso deforman la fe. El camino del fariseísmo conduce a la autojustificación, o sea, a considerarse justo ante Dios, confiando en que el apego a una determinada práctica y a ciertas observancias religiosas le convierten a uno en justo. La consecuencia de este modo de pensar es que el individuo se llega a sentir autosuficiente, está muy seguro de sus capacidades y sus logros espirituales y por lo tanto llega al punto de no considerar necesario a Dios, aunque como religioso confiese con orgullo que cree en Él y que cumple sus mandamientos. Este proceso conduce finalmente a una situación trágica, pues el fariseo, sea el contemporáneo de Jesús o el de ahora, en su autosuficiencia termina desconectándose de Dios porque siente que no le necesita. Queda así en la práctica trágicamente separado de la única fuente verdadera de justicia y salvación, y al separarse de Dios se condena a sí mismo. Pero en el caso del fariseo Nicodemo, su andadura por este camino divergente iba a llegar a su fin, porque se le ocurrió, en buena hora, bienaventuradamente, acudir a Jesús. Buscó al Maestro de noche, prácticamente a escondidas,
para que sus correligionarios fariseos no lo supiesen, porque lo que le impulsaba a acudir a Jesús era una insatisfacción espiritual muy grande, una carencia que el fariseísmo no le estaba resolviendo. Jesús le iba a revelar cómo satisfacer esa necesidad. En un punto de la conversación le llevó directamente a la solución para su hambre espiritual. Y lo que le aconsejó está contenido en el capítulo 3 de Juan, desde los versículos 15 al 17. Los leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo mediante él. Vuelvo a leer la primera declaración de Jesús en este pasaje para comentarla. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esto hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que está contenido en Números, el capítulo 21, y los versículos del 4 al 9, que ustedes lo pueden personalmente leer. Este pasaje hay que entenderlo en el contexto del Éxodo. Los israelitas habían salido de Egipto liberados por la mano prodigiosa de Dios y peregrinaban cerca del reino de Edom. Los eruditos identifican aquel lugar con el Arabá, que es una planicie sembrada de piedras y arena, la que estaba plagada de serpientes venenosas. Los israelitas se habían quejado de Dios por haberlos llevado a aquellos peligrosos y desamparados lugares. Como respuesta a la crítica de ellos, a su incredulidad y pérdida de confianza en quien los había sacado con brazo poderoso de la esclavitud, Dios retiró de ellos su protección, permitiendo que muchos fuesen mordidos por las serpientes y muriesen. Arrepentidos por haber murmurado en contra de Dios, acudieron a Moisés, al que pidieron que mediase ante Dios por ellos, para que los salvara de las mordeduras mortales de las serpientes. Bajo las indicaciones divinas entregadas a Moisés, fue labrada una serpiente de bronce, la cual fue colocada en la punta de un mástil. La promesa divina era que todo aquel que hubiese sido mordido por las serpientes y fijase su vista en la serpiente de bronce, viviría. Y así ocurría efectivamente. Todo el que miraba a la serpiente confiando en la promesa divina era curado de la mordedura ponzoñosa y sobrevivía. Tal como comenté anteriormente, el mensaje del Evangelio está prefigurado en varios pasajes del Antiguo Testamento y este justamente es un ejemplo de ellos. La serpiente de bronce alzada en un mástil representa a Jesús cuando fue levantado en la cruz del Calvario. Del mismo modo en que los mordidos por las serpientes se salvaban de la muerte al contemplar la serpiente de bronce, confiando en que al mirarla se curaban, los que con fe contemplan en la cruz del Calvario a quien murió en lugar de ellos, son salvados de morir eternamente a causa de la ponzoña de sus propios pecados. Si te gusta este video, dale un like. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que seas notificado cada vez que se suba un video. Ahora, con estos antecedentes podemos entender el resto del consejo de Jesús a Nicodemo. Vamos a ir releyendo el pasaje y comentándolo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. Levantado
entonces en la cruz del Calvario. Continúo. Para que todo el que cree en Él, es decir, para el que cree en Él como aquel sustituto que murió en su lugar, no perezca, sino tenga vida eterna. Esta última frase es sumamente importante. Dice, no perezca, sino tenga vida eterna. No perecer, por lo que se ve en el texto, es el resultado de creer que Jesús murió en mi lugar. Y si nos fijamos en el texto, la expresión no perecer equivale a tener vida eterna. No perezca, sino tenga vida eterna. Pues ambos hechos, no perecer y tener vida eterna, se relacionan en sentido opuesto por la conjunción adversativa sino. No perezca, sino tenga vida eterna. O sea que va a ser lo uno o lo otro. Perecer o tener vida eterna, pues son realidades opuestas. En otras palabras, la muerte de Jesús me libró de morir eternamente si creo en la eficacia sustitutiva de su muerte. Así que, en vez de morir eternamente, Dios nos ofrece vivir para siempre, junto a Dios y a su Hijo, el unigénito, en un reino maravilloso que nos ha preparado, tema que desarrollaremos en videos posteriores. Este magnífico anuncio es la esencia del Evangelio. Evangelio es una palabra derivada del griego que significa buena noticia, la que no puede ser mejor, pues nos revela que hay una vida maravillosa esperándonos más allá de la muerte, que comenzará cuando aquel reino del glorioso sea inaugurado, en ocasión de la segunda venida de Cristo, en que le veremos venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ponemos atención al texto examinado, esa buena noticia tuvo un costo infinito, ni más ni menos que la muerte del Hijo unigénito de Dios en la cruz, quien siendo de naturaleza divina, también tomó para tal fin nuestra naturaleza humana, y para ello se hizo hombre, y vivió en la carne una vida de justicia y santidad perfectas, que ninguno de nosotros ha llevado, por cuanto somos pecadores a diferencia de Él. Y estando Jesús en esa condición de perfecta armonía con Dios, murió la muerte que de significado eterno que a todos nos correspondía como pecadores, para darnos lo contrario, vida y vida eterna junto a Él y a su Padre, nuestro Dios. Este alto precio pagado solo es explicable por el infinito amor de Dios hacia nosotros. Es eso lo que dice el texto. Lo repito, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Lo dio por el mundo y por cada uno de nosotros cuando aceptamos por fe ese sacrificio vicario realizado en nuestro favor. Ante esta dádiva de infinito costo, ¿dónde queda la orgullosa autosuficiencia del fariseo? ¿Dónde el legalismo religioso del cristiano nominal, aquel que se declara como cristiano pero ha olvidado la esencia del Evangelio? Qué contrastantes ambas realidades. Por una parte, el alto precio pagado por Dios y por la otra, la presunción humana de querer lograr por mérito propio la salvación. Esta ridícula e insuficiente pretensión es abatida en el polvo cuando el pecador, a la luz de la vida inmaculada de Jesús y de su sacrificio en la cruz, llega a comprender que nada que él pudiese hacer podía pagar el precio para recuperar la vida eterna. Nicodemo,
aquella noche volvió saciado de su hambre espiritual. La esperanza le hacía reiniciar su vida con optimismo. El amor de Dios había inflamado su alma y llegaría a ser contado entre los fieles discípulos de Jesús. Fue él, junto a José de Arimatea, otro notable discípulo, quienes ungieron y envolvieron en una mortaja el cuerpo sin vida de Jesús para seguidamente sepultarlo en una tumba nueva, nunca usada, que el mismo José facilitó. Sepulcro en el que Jesús durmió el sueño de una muerte que sin merecerla la sufrió en beneficio de todos nosotros, una tumba que no pudo retenerlo porque aquel domingo que siguió al viernes de su crucifixión se levantó glorioso de la tumba y de los lazos de la muerte.